Y bueno, aquí estamos con un nuevo resumen. En este caso estoy hablando de la nueva película de Alien Invasion, una película corta pero entretenida. No te olvides que tenemos más resúmenes en el canal y en la descripción de los videos, así que sin más, ponte cómodo y disfruta de este resumen. La película comienza mostrándonos a Lyra, una enfermera que llegaba a su casa luego de un largo día de trabajo. Allí es sorprendida por sus amigos, ya que al parecer era su cumpleaños, donde conversan y beben por un buen rato. Más tarde resulta que ya todos están aburridos, por lo que este chico llamado Phoenix propone jugar verdad o reto, como para poner más interesantes las cosas. La situación es que Lyra le pregunta a Phoenix por qué escapó del ejército, y él responde que aparentemente era por estrés postraumático, para seguido paso ir al siguiente reto. En este caso consistía en que Phoenix le pedía a Elsa que se mete en la piscina del vecino, ya que este no se encontraba en casa, y como ella es bien mandada, no duden en hacerlo. Así que para hacerlo más interesante, todos ignoran que están invadiendo propiedad ajena y también se meten a la piscina. Luego de un ratito de jugar y nadar, a Phoenix se le da por orinar, así que se va a orinar al jardín del vecino, en lugar de hacerlo en la casa de su amiga, claro. Ahí logra divisar por la puerta una cerradura digital, por lo que le llama la atención descifrarla. Pasando con las chicas, estas se preguntaban por qué Phoenix no volvía, así que todos menos Leo y su novia Norma van a buscarlo. Bueno, resulta que las chicas acaban encontrando la puerta con contraseña abierta, ya que Phoenix usó una vieja táctica del ejército para hallar la clave. Pero lo que ahí se encontraba sería algo increíble. Resulta que habían hallado algo similar a un huevo, en una de las mesas del vecino. Y como la estupidez e imprudencia de este chico es infinita, saca el huevo de la vitrina. Justo en ese momento recibe una llamada de Norma desde la piscina. Resulta que su vecino había llegado y estaba por entrar a la casa, por lo que a los chicos no les queda otra que esconderse ahí dentro. Una vez el vecino llega a la misma sala que el huevo, vemos que este está roto, por lo que se alarma ante ver lo que pudo haber pasado, para seguido paso notar que lo que estaba ahí dentro se encontraba escondido bajo la mesa, por lo que trata de hablar con él, aunque no sirve de nada, pues este lo jala para posteriormente tumbarlo en el suelo y darle unos cuantos rajuños en el rostro, y acabar dejándolo moribundo frente al aire y sus amigas. Justo antes de morir le dice a las chicas que no lo dejen salir de la casa, ya que si no llamará a más de ellos. De paso que les da su teléfono con el cual localizarán al alien en cualquier parte de la casa. Tratan de comunicarse con Norma, pero lamentablemente no había buena señal dentro de la casa. La pareja planea ir donde ellas, pero un ruido los hace querer mejor entrar en la piscina para estar a salvos, por lo que no podrán salir de ahí en un tiempo. Y para remate acaba haciendo aparición. Era el bendito alien del huevo, ahorcando a Leo, pero por suerte el agua le hacía daño, por lo que mejor se va de ahí. Aunque lamentablemente Leo no vivirá para contarlo. Pasando con las chicas se nota que el más esperado de estos es Phoenix, pues si la policía llega lo obligarán a volver al ejército, por lo que se altera y trata de buscar una salida él solo. Y como ya es clásico de este tipo de películas, una se separa del grupo, en este caso Karina, por lo que acaba siendo derribada por el alien, y por ende acaba muertecita. Una vez las chicas notan su ausencia deciden regresar a buscarla, por lo que ya no iban tras Phoenix, acabando por separarse todos. Que hablando de Phoenix, tratando de encontrar una salida acaba encontrando algo, en este caso al alien, por lo que se oculta en su cuarto, aunque eso solo le sirvió para ganar tiempo, más no para posponer su muerte. Ahora solo quedaban Lyra, Elsa y la recién llegada Norma, las cuales le comunican lo que ya sabemos, que Karina ya se murió. Por lo que las tres chicas acaban encontrando esta ventana por la cual salen, pero dejándolo abierta para que cualquier otro ser pueda escapar. A donde van era con el papá de Norma, que era padre de una iglesia cercana, ya que de alguna u otra manera les puede ayudar. Bueno, la cosa es que mientras todos estaban en calma acaban reproduciendo un video que era del vecino. Era de su experimentación del huevo, el cual menciona puro floro del alien, que necesita cierta temperatura para sobrevivir, que no es de este planeta, bla bla bla. ¡Queremos acción! Y mira, parece que sí la tendremos. Al final el alien termina llegando a la iglesia, por lo que al final será un 1 versus 1 entre el padre y el alien, donde como ya se veía venir, el padre termina muy herido, pero es salvado por Norma, quien le arroja agua bendita para que se vaya, y no moleste por un rato, aunque lamentablemente el padre acaba muriendo. Siguiendo su camino terminan deteniéndose en una parte del bosque, solo para que el alien atrape a Elsa, por lo que ahora solo quedaban 2 por matar. Y las cosas poco a poco empezarían a empeorar, pues las chicas luego de correr van y se esconden en el auto del padre de Norma, donde acaba llegando el alien y las acorrala ahí. Ante esto el alien se puede hacer rugidos, hostigando a las dos chicas con el ruido. Esto termina hartando a Norma, quien se recontraemputa, al punto de bajar del auto y querer hacerle un parado sin polo al alien, solo usando un palo de golf como arma. Al final el alien hace aparición, y por alguna razón ruge al aire otra vez. Esto era porque estaba llamando a sus amiguitos aliens, los cuales hacen aparición en un ovni hiperrealista, para seguido paso golpear la ventana, y con una horripilante y realista cara, es que termina la película. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, no olvides suscribirte si te gustó, sígueme en mis demás redes sociales que están en la descripción, y nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.